conmigo van a llevar el curso de inmunología, tanto en la parte teórica como en la parte de seminario. Tengo a cargo el laboratorio de inmunología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de Salud. ¿Okay? Bueno, el detalle de cómo se va a llevar el curso y cómo se les va a evaluar, se les va a dar a los que faltan en la parte de seminarios. Lo que sí les puedo adelantar es que el curso al final de el curso de la parte teórica tiene 3 evaluaciones, ¿no? El promedio de las 3 evaluaciones al final del curso es del 50% de la nota final. Y la nota de seminarios, que está compuesta por el promedio de 9 notas, también es el 50% de la nota final del curso. Los promedios parciales, o sea, el promedio que obtienen en teoría y el promedio que obtienen en seminario, no se redondea, ¿ya? Si salen con 11.2, es 11.2 la nota que van a tener, por ejemplo, en teoría. Si sale con 10.5 en seminario, ese es el promedio que tienen en seminario, 10.5. El único promedio que se redondea es el promedio final, ¿no? O sea, el promedio final sale de la suma de los dos promedios parciales. Si la suma de los dos promedios parciales da 10.5, entonces esa nota se redondea a 11. ¿Okay? Eso también para despejar las dudas respecto, por ahí, bueno, escuchando las conversaciones de otros profesores, hay profesores que en las notas, en los promedios parciales, les entregan los promedios redondeados, ¿no? Ese promedio no se redondea, sale con un decimal, ¿no? Una fracción. Bien, bueno, bienvenidos al curso, esperemos que nos llevemos bien. Los temas son complicados, hay mucha terminología nueva, ¿no? Tienen que habituarse a los términos. Una vez que se consigue hacerlo, ya el camino se hace más sencillo. Todos los temas están relacionados. Acá no hay que estudiar riñón, aprendí el riñón y se acabó. Paso a ver lo que es corazón, aprendí corazón y así, por segmentos no. Acá todo está relacionado. Es una línea continua. Es una línea continua y para cada parte, para cada clase del curso o para cada tema que se aborde, hay aspectos, ¿no?, que los diferencian. ¿Ya? Pero en general es una línea continua y los contenidos de las primeras partes del curso se ven a lo largo de todo el curso. Son algunos aspectos diferentes. ¿Ya? Bien, dicho esto, vamos a empezar a revisar lo que es la parte de generalidades, ¿no? El sistema inmune siempre se le ha definido como el sistema encargado de protegernos, ¿no? De protegernos contra los agentes agresores, contra los gérmenes, bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿no? Para eso el sistema inmune tiene 2 grandes componentes. Uno es el sistema inmune innato y el otro es el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato se asume tiene un proceso evolutivo de 700 millones de años, más o menos. En cambio, el adaptativo comenzó a surgir desde hace aproximadamente 450 millones de años. Bueno, millones de años más, millones de años menos,
hay características que se fueron preservando a lo largo de la evolución y los sistemas que se mantuvieron se fueron perfeccionando y sofisticando. ¿Por qué? Porque los seres que fueron evolucionando y apareciendo tuvieron adaptaciones, y las adaptaciones incluían nuevos tejidos, nuevas funciones, ¿no? Las nuevas funciones dieron lugar a nuevos tejidos, y la complejidad de los órganos y antígenos que fueron apareciendo obligaron a que los sistemas de defensa también evolucionaran y se adecuaran. Ya la respuesta innata, por ejemplo, no fue suficiente, porque el sistema de receptores de respuesta innata reconoce solamente unos 1000 antígenos diferentes, que son compartidos, ¿no?, por cientos de miles y tal vez billones de gérmenes. Eso es cierto, pero no es suficiente para proteger sistemas complejos, ¿no? Por eso surgió la respuesta adaptativa. Y en la respuesta adaptativa, los receptores se hacen al momento de reconocer al antígeno. ¿Ya? Son receptores que surgen por un proceso que se llama recombinación somática. Y teóricamente son capaces de reconocer hasta 100.000 millones de antígenos diferentes. ¿Ya? Bueno, también eso no está exento de algunos problemas que comenzaron a aparecer. El sistema inmune también puede producir daño, y eso lo vamos a revisar en el contexto de las reacciones de hipersensibilidad. Las respuestas inflamatorias inadecuadas, prolongadas, ¿no?, exageradas, dañan tejido y son causa de enfermedades. Bueno, ya. Entonces el término que se utilizó los romanos para... Pero todos sabemos que en el gobierno romano existía un senado, ¿no? Y el senado, bueno, tenía sus senadores. ¿Cuál era la función del senador romano? Velar por los intereses del pueblo, de la plebe. Entonces, como siempre, este sistema puede estar contrapuesto al deseo o decisión de los gobernantes. En Roma se le otorgaba una protección a los senadores romanos para impedir que puedan ser apresados o juzgados, y que de esta forma puedan cumplir con una función eficiente en su labor de velar por los intereses del pueblo. Es algo parecido a lo que tenemos ahora. Hay gente ya le quitaron la inmunidad. De ahí viene el término inmunitas, protección, ¿no? No es la única definición, hay varias propuestas, ¿no?, que tratan de explicar el origen del término de inmunidad. Hay uno que es interesante en África, en tiempos del Imperio Romano también. Un centurión llegó, en las campañas del África, llegó a un pueblo, no recuerdo el nombre, pero esa población todavía existe. Y él observó que los pobladores tenían un grado de resistencia a la mordedura de una víbora que vivía ahí, en esa zona, que estaba en esa zona. Entonces él escribió en sus crónicas que los pobladores de esa localidad habían desarrollado algún tipo de inmunidad, ¿no?, a la mordedura de la víbora. También proponen por ahí que pueda ser ese el origen del término. Bueno, como quiera que sea, el sistema inmunológico, por definición, es un sistema que está diseñado para protegernos, ¿no? La protección no es una protección que esté separada, aislada, es una respuesta coordinada que comprende tanto a los elementos del sistema inmune innato como a los elementos del sistema inmune adaptativo. Hay desórdenes, como les decía hace un momento, que pueden causar daño, y los
vamos a ver, cuando revisemos reacciones de hipersensibilidad, que son 4, ¿no? Según la clasificación de Cruz y Hell. Ese señor Edward Jenner, que vivió en el siglo XVIII, fue la primera persona que vacunó. En la época en que vivía Jenner, estaba la peste de la viruela, ¿no? Los europeos se morían por millones por problemas de viruela. Él en Inglaterra observó que entre los ganaderos, en los cuales las vacas habían tenido viruela vacuna, la incidencia de viruela humana era mucho menor. Entonces sospechó que existía algún factor que dependía de la viruela vacuna que protegía a los ganaderos de enfermarse de viruela humana. Entonces, elaborada la hipótesis, pasó a la acción, ¿no? Tomó un niño, porque no se puede decir, ese es el cuadro de viruela, ¿no? La viruela cursa con exantema y enantema, ¿no? Y termina matándolos. Acá ya es una enfermedad erradicada, ¿no es cierto? Todavía se conservan 2 cepas, una en Rusia y otra en el CDC. Y están ahí deshojando margaritas a ver si lo utilizan en el mundo para la guerra biológica. ¿Cómo será? Bueno, para el Jenner inoculó a un niño con viruela vacuna y después de estar más o menos seguro de que ya estaba protegido, lo inoculó con viruela humana y el niño no se enfermó. Entonces el trabajo lo presentó, lo publicó en Inglaterra, lo trataron muy mal por lo que había hecho y al final él se autoexilió a Francia, donde murió. Años después reconocieron su trabajo y a él se le considera el padre de la inmunología, porque la vacunación es el principal aporte de la inmunología a la humanidad. La vacunación ha cambiado los perfiles epidemiológicos a nivel mundial. Como les decía hace un momento, ha desaparecido la viruela, ¿no? Para detener esta pandemia del COVID recurrimos a la vacuna, ¿no? A la vacunación masiva, y los resultados están a la vista. Otra vez estamos acá, ¿no? Ya se describieron de las clases virtuales, casi en todo, imagino. El aporte de la vacunación lo tenemos en las enfermedades transmisibles, ¿ya? En difteria, por ejemplo, en Estados Unidos en el año 1921, o sea, hace más de un siglo, y hay que tener en cuenta la población norteamericana en esos años, era mucho menor, se reportaron más de 200.000 casos de difteria. Para el año 2003, solamente uno, ¿no? En caso de la forma paralítica de la polio, para el año 52, más de 21.000 casos. Para el año 2003, ninguno. ¿Ya? Y así por el estilo. Sarampión también es una enfermedad que para el año 41 en Estados Unidos teníamos más de 250.000 de casos reportados. Para el año 2003, 42, nada más. O sea, el perfil epidemiológico cambió, ¿no? Cambió, ya no es el mismo. Bien, vamos a revisar la primera parte, que se refiere a inmunidad innata. Para ustedes, ya deben conocer que la inmunidad innata está compuesta principalmente por el sistema de barreras, que son los tegumentos, ¿no? La piel y las mucosas. Este sistema no necesita de ningún tipo de estímulo para poder defendernos, ya está, ¿no? Y como barrera impide que los gérmenes, ¿no? O otros productos o agresores ambientales puedan hacernos daño, ¿ya? El sistema de barreras, la piel y las mucosas, tienen una serie de elementos que permiten controlar, ¿no? Los gérmenes que de alguna manera, gérmenes y otros elementos que de alguna manera puedan tratar de ingresar al organismo. Tenemos la flora comensal, están los productos mismos que producen estos elementos, ¿no? En el caso de las mucosas, la variedad de moléculas que nos protegen es importante. Las mucosas, aparte de la secreción del moco, en la parte del glicocáliz, que es la zona que está en contacto con el epitelio mucoso,
hay moléculas de complemento, se liberan defensinas, se liberan anticuerpos, se liberan interleuquinas, se liberan moléculas de complemento y una serie de elementos adicionales que permiten mantener controlados a los patógenos que pudieran tratar de infectar. En el caso de la flora comensal, por ejemplo, la flora comensal también ejerce un control sobre los patógenos. ¿Por qué? Porque la flora comensal es más eficiente captando nutrientes, de manera que impiden de esta forma que los patógenos puedan de alguna manera ser viables, ¿no? En muchos casos son controlados así. Y así, la secreción de moco, que sabemos que es trasladada o transportada, ¿no? Tiene un movimiento el moco para que finalmente arrastre con él los elementos que deben ser expulsados, ¿ya? Si por alguna razón el sistema de barreras es traspasado, ¿no? Porque existe alguna lesión de continuidad, un corte por ejemplo, o porque existe algún elemento al que estemos haciendo uso y que cause daño al tegumento, por ejemplo el uso del agua caliente, ¿no? El uso del agua caliente hace que la piel se seque y se quiebre y se forman fisuras por donde pueden pasar los gérmenes, ¿ya? El hecho de fumar, ¿no? El hecho de fumar destruye la mucosa respiratoria y permite que los gérmenes se asienten en el árbol respiratorio. En fin, si pasa eso, entonces entra a tallar el otro grupo de elementos de la inmunidad innata, ¿no? Que vamos a conocerlos también como mecanismos inducidos o inducibles, y depende de la actividad de receptores. Hay un conjunto de receptores que los vamos a llamar receptores de inmunidad innata, y los otros, las moléculas y sistemas como el complemento, por ejemplo, que permiten identificar a los gérmenes, ¿no? O a las moléculas que causan daño para iniciar respuestas de defensa. El sistema inmune innato nos protege de dos maneras: a través de la instalación de la respuesta inflamatoria aguda y a través de la instalación de la respuesta antiviral, ¿ya? Bien, en cambio la inmunidad adaptativa no. La inmunidad adaptativa, como les dije hace un rato, va a generar, frente a la presencia de algún antígeno, la inmunidad adaptativa va a crear una célula especial para el antígeno que ha ingresado, ¿ya? Y el receptor, que va a ser característico de esta célula nueva, va a surgir por un proceso que se conoce como recombinación somática. La característica de la inmunidad adaptativa es su especificidad, ¿no? Que lo diferencia de la inmunidad innata, que no es tan específica. Y se van a generar células de memoria como producto de la activación. Cuando un linfocito T o B se activa, ¿no? Bueno, hay pasos que son comunes a todos los procesos de activación. Primero la activación, después la proliferación, después va a venir la diferenciación. Se va a diferenciar en clonas, que vamos a llamar linfocitos efectores, ¿no? Y linfocitos de memoria, ¿ya? El efector, que surge en los órganos linfoides secundarios, vaso y ganglios linfáticos, va a salir y se va a dirigir a los tejidos periféricos y se va a ubicar en el lugar donde ingresó el germen. Si es en la piel, si es en el tracto gastrointestinal, en el tubo digestivo, si es en la garganta y así por el estilo. Los de memoria también van a hacer lo mismo, se van a establecer como células de memoria en el lugar por donde ingresó el germen. Bien, bueno, estas células son las que se van a encargar de cumplir con la eliminación específica de los gérmenes que van a estar presentes o hayan ingresado al organismo. Es la primera característica, especificidad, y la segunda es memoria, ¿no? Lo que no se observa en inmunidad innata, ¿ya? Como les dije, cada célula
cada linfocito T en particular, ¿no? Al momento de ser activado, o sea, el estado virgen se va a activar y al momento de ser activado, puede generar potencialmente 100.000 millones de receptores diferentes. De esos 100.000 millones de receptores diferentes, se selecciona uno que es específico para el antígeno que activó a la célula. Y ese receptor solamente lo puede producir el linfocito que hizo la recombinación, que se activó por primera vez, y sus copias, o sea, su clona. Por eso los receptores de la inmunidad adaptativa son de tipo clonal. Son de tipo clonal. Y eso es lo que le da la característica de especificidad. Los receptores de los linfocitos T, los anticuerpos, son capaces de diferenciar antígenos porque varía un aminoácido. Varía un aminoácido, entonces es un antígeno diferente para la inmunidad adaptativa. Bueno, en la inmunidad innata tenemos el sistema de barreras, ¿no? Hay un conjunto de células que caracterizan a esta parte o este componente de la respuesta del sistema inmune, que son principalmente los fagocitos, ¿ya? Tenemos los polimorfos nucleares, los macrófagos, las células dendríticas, hay las llamadas células accesorias, que no son así, pero bueno, así las llaman, como por ejemplo los mastocitos, ¿no? Los eosinófilos, los basófilos, las plaquetas, que son mediadores importantísimos de la respuesta inflamatoria. Tenemos la población de células linfoides innatas, ¿no? Que se dividen en 3 grupos, y dentro del grupo 1 se encuentra una célula muy importante que es la célula natural killer, ¿ya? La natural killer, por ejemplo, en la inmunidad innata tiene un rol, digamos, trascendente, ¿no? En la respuesta contra gérmenes, porque tiene un vínculo, ¿no? De retroalimentación y activación con los macrófagos. El macrófago, una vez activado, comienza a producir interleuquinas, y dentro de las interleuquinas que produce está la interleuquina 12, ¿no? La interleuquina 12 activa a las células natural killer y las vuelve killer activadas por citoquinas o linfoquinas, ¿ya? Esta killer activada por interleuquina 12 comienza a producir interferón gamma, ¿no? Y el interferón gamma va a activar o potenciar la actividad del macrófago, de suerte que se produce un circuito de retroalimentación positiva que amplifica la respuesta inflamatoria y permite que el sistema inmune innato sea más eficiente en las respuestas de defensa contra los gérmenes. Esto no se mantiene, la célula natural killer tiende a agotarse. Para que la respuesta de defensa sea completa, es necesario que se active la inmunidad adaptativa. El sistema inmune innato tiene células que son capaces de presentar los antígenos de los gérmenes que ingresan al organismo. Y tenemos 2 que son las más importantes, los macrófagos y las células dendríticas. Las células dendríticas tienen como función principal activar a los linfocitos T vírgenes en los ganglios linfáticos y en el vaso. Esta célula va a ir al ganglio linfático, va a interactuar con los linfocitos T en el ganglio linfático y los va a activar. En su momento, las células van a proliferar y se van a diferenciar a células efectoras, que son las que van a colaborar con en la respuesta inflamatoria para la erradicación del germen, y también se van a diferenciar células de memoria, ¿ya? De forma paralela vamos a tener que se van a activar linfocitos B, que se van a diferenciar a células productoras de anticuerpos, ¿ya?
Bueno, las características del sistema inmune innato y adaptativo, la especificidad es para el adaptativo. Les dije que son capaces de diferenciar un antígeno por la diferencia de un aminoácido. La diversidad también es para el adaptativo. 100 mil millones de antígenos diferentes contra 1000, ¿no? La memoria es para el sistema inmune adaptativo. Y los problemas de autoinmunidad son causa de la activación inadecuada del sistema inmune adaptativo, ¿ya? Durante la maduración de los linfocitos T surgen células que son capaces de, y B también, ¿no? Surgen células que son capaces de interactuar con antígenos de tejidos sanos, ¿no? Y reaccionar y generar problemas autoinmunitarios. Eso lo vamos a ver en su momento. Las barreras celulares y químicas para el sistema inmune innato, y dentro de lo que les comentaba hace un rato, dentro de la piel y los epitelios, dentro de los epitelios en general, hay un grupo de linfocitos T especiales que son capaces de incluirse dentro de estos tejidos, y esos linfocitos T especiales los vamos a llamar linfocitos T intraepiteliales. Muchos son de tipo CD8, otros son de tipo gamma delta, ¿ya? Las proteínas que caracterizan más a los sistemas, en el innato tenemos el sistema de complemento. Hay dos vías que se activan en este momento, que son la vía alterna y la vía de las lectinas, y en el adaptativo tenemos la activación del sistema de complemento por complejos inmunes, ¿no? Que corresponde a la vía clásica. O sea, las moléculas características del sistema adaptativo son los anticuerpos. Las células ya les comenté, y las células características del sistema inmune adaptativo son los linfocitos. Una característica del sistema inmune adaptativo es la división de labor. Cada linfocito tiene un rol o una función, ¿no?, que debe cumplir. La célula B es productora de anticuerpos, ¿no? Y el anticuerpo tiene como función principal la neutralización de los antígenos cuando están en fase soluble, ¿ya? Para que después los complejos inmunes puedan ser removidos por el sistema macrofágico. Las células linfocito TCD8 activado el citotóxico tienen como función la eliminación de aquellas células que han sido infectadas por algún germen, o sea, eliminar los reservorios de gérmenes dentro de las células, y lo hace mediante la inducción de muerte por apoptosis de la célula. El helper, en cambio, organiza la respuesta inmune y se diferencia a algún tipo de efector dependiendo del tipo de antígeno que estimula su activación. Si son bacterias intracelulares, la respuesta va a estar dirigida más hacia la diferenciación helper 1. Si son parásitos o alergenos, la diferenciación del CD4 helper va a estar orientada más a la diferenciación helper 2. Si lo que hay que combatir son hongos o bacterias extracelulares, la diferenciación se va a orientar hacia la subpoblación efectora helper 17. Para cada caso va a haber un tipo de estímulo definido y va a haber un acompañamiento de moléculas que va a permitir que estas células se puedan diferenciar a alguna de las subpoblaciones efectoras. Bueno, la inmunidad innata, en conclusión, es la primera línea de defensa. Colabora con la activación del sistema inmune adaptativo, como les comenté hace un rato. La célula dendrítica es un vínculo en ese sentido. Y en la inmunidad innata, las células, en general, la inmunidad innata tiene un conjunto de moléculas que son capaces de reconocer secuencias en los gérmenes, ¿no?, que vamos a llamar receptores de reconocimiento de patrones, o PRRs. Las secuencias en los gérmenes que son reconocidas por estos receptores los vamos a llamar patrones moleculares asociados a patógenos, o PAM. ¿Okay? Bueno, ¿dónde se ubican
estos receptores para reconocimiento de patrones en las membranas celulares extracelulares, membranas endosómicas, también están en el citosol de las células y también están en los fluidos extracelulares. Son ubicuas. La cantidad de antígenos que pueden reconocer estas moléculas no es muy diversa, solamente 1000. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es que cada una de estas secuencias antigénicas o PAM, ¿no?, son compartidas por miles o cientos de miles o tal vez millones de gérmenes. El lípido del lipopolisacárido es exactamente el mismo en todos los millones de bacterias gram negativas. Ese es el PAM. Son secuencias invariables. El lípido A, que forma parte del lipopolisacárido, surgió hace más o menos 1000 millones de años y surgió en gérmenes que afectan a las plantas y se ha conservado igualito, invariable. Y esas moléculas, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, son necesarios para la supervivencia del germen. O sea, son compartidos, son invariables, son necesarios para la supervivencia del germen. Si cambian, el germen se muere. Eso es lo que reconoce el sistema inmune innato a través de sus receptores, ¿ya? Bien, los receptores de reconocimiento de patrones, si en el caso del linfocito hay recombinación somática, en los receptores de inmunidad innata, no. Estos son heredados, ¿ya? Están en los genes. La secuencia genética del receptor tipo TOL1 es exactamente igual en toda la población mundial. Es la misma secuencia. Ese es el receptor tipo TOL1, ¿ya? Por lo tanto, y la otra característica es que estos receptores de inmunidad innata pueden ser expresados por diferentes tipos de células. O sea, tienen la característica de ser no clonales, ¿no? Como son heredados, están en un gen, a estas moléculas se las considera de línea germinal. ¿Okay? Bien, la respuesta innata entonces está acá en lila. Una vez que se instala o se quiebra el sistema de barreras, entonces la inmunidad innata va a iniciar la respuesta valiéndose de los mecanismos llamados inducibles, ¿ya?, que requieren de la activación de receptores. Bueno, una vez que ingresa el germen, entonces los receptores de inmunidad innata van a comenzar a cumplir con su función. Entonces tenemos receptores de membrana como los receptores tipo TOL, receptores del citosol como los receptores tipo NOD. Hay receptores que son capaces de reconocer ácidos nucleicos, los tipo RIG, por ejemplo, que están acá, los RLR, reconocen RNA de los gérmenes, ¿ya? Como consecuencia de la actividad de estos receptores, se van a producir unas moléculas que son los llamados factores de transcripción nuclear. El factor de transcripción nuclear, una vez que aparece, lo que hace es introducirse en el núcleo, se trasloca y después se va a fijar a las regiones promotoras de determinados genes. Perdón por el lapsus. A esos genes, ¿no?, los vamos a llamar genes inducidos por la interleuquina o genes asociados a las respuestas de defensa o inflamatorias, ¿ya? Como consecuencia de la transcripción de estos grupos de genes, vamos a tener la síntesis de moléculas de defensa. A la cabeza, las citoquinas que se sintetizan en un primer momento están asociados con una instalación de los procesos de respuesta inflamatoria aguda. Y tenemos, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, ¿no?, la interleuquina 12,
se van a comenzar a transcribir genes de interferón. El interferón que se va a comenzar a transcribir es el interferón de tipo 1. ¿Okay? Y se van a iniciar las respuestas por inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M podría considerarse un anticuerpo de transición. Bueno, en un segundo momento, una vez que ya se tiene la activación de células que vinculan la respuesta inmune innata con la adaptativa con la célula natural killer, vamos a tener la activación de los linfocitos T y B para la producción de anticuerpos y la generación de células efectoras adaptativas, ¿no? Tanto linfocitos TCD4 como CD8 y linfocitos B productores de anticuerpos. Bueno, entonces en conclusión, en la inmunidad innata hay dos tipos de mecanismos de defensa: los no inducibles, el sistema de barrera, y los inducibles, que dependen del conjunto de receptores. ¿Cómo vamos a llamar a esos receptores? Receptores para reconocimiento de patrones. ¿Y qué patrón van a reconocer? Los patrones asociados a patógenos, patrones moleculares asociados a patógenos. PAM, ¿ya? PAM. Entonces, en los no inducidos, la piel y las mucosas, ¿no? El baño con agua caliente y esos que les gusta convertir la casa en un sauna, tienen la piel seca, deben echarle cremita de vez en cuando, ¿ya? Y las mucosas, para los que les gusta fumar, por favor, dejen de hacerlo, ¿ya? Y las barreras fisiológicas, ¿cómo no? Los estornudos, el hecho de miccionar lava la vejiga y impide que los gérmenes se vayan a sentar, ¿no? El toser permite también remover antígenos e impedir que se vayan a sentar en el organismo. En el intestino les comenté hace un rato de la flora comensal, ¿no? La flora comensal no nos causa daño porque el sistema inmune es capaz de diferenciar gérmenes comensales de gérmenes patógenos, ¿no? Y la flora comensal no es la misma en todos sitios. Eso depende del tipo de interacciones ambientales que hayamos tenido. La forma como se constituye la flora comensal en un limeño no es igual que en un cusqueño o en un habitante de nuestra selva peruana. No es igual. ¿Okay? ¿Y qué rol puede tener la flora comensal en las respuestas inmunes? La flora comensal le da forma a la respuesta inmune. La flora comensal condiciona de alguna manera cómo va a responder el sistema inmune hacia determinados gérmenes. Por ejemplo, si uno se infecta por hepatitis B, la respuesta del limeño no va a ser la misma a la que tiene el cusqueño o el charapita, ¿no? La persona de la selva, porque la modulación que le ha dado la flora comensal al sistema inmune, por ahí no puede salir, por acá sí. La modulación que ha recibido el sistema inmune es diferente, y esto también tiene su trascendencia en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y en las enfermedades alérgicas. Ustedes en la práctica han visto que aquellos niños, bueno, el hijo de la doctorcita, ¿qué no gaté? ¿Qué ya le pasó? ¿Qué tonto que la misa? ¿Qué no la agarra? ¿Qué vas a darle chupón a esterilizar? Entonces al pobre niño se le impide el contacto con los gérmenes ambientales. Y eso hace que el sistema inmune se desarrolle de forma inadecuada, ¿no? Es necesario que se desarrolle de forma inadecuada. Y bueno, la teoría esta de la higiene a la que se refiere su compañero, bueno, nosotros tenemos ejemplos prácticos y se supone que en los países donde hay más exposición a gérmenes ambientales e infecciones, la alergia debería ser menos, pero no es cierto, porque acá el 30% de nosotros tenemos alergia a algo, ¿no? O hay rinitis alérgica, o hay asma, o hay dermatitis atópica, ¿no? Entre otras alergias, ¿ya? Sirvió en su momento la teoría de la higiene, todavía se usa, ¿no?
Lo cierto es que es necesario el contacto con el medio ambiente, porque la falta de contacto, la falta de una adecuada modulación del sistema inmune causa desórdenes, ¿ya? Causa desórdenes. Bueno, esto es el sistema de barreras. Los mecanismos inducidos en la inmunidad innata, tenemos los patrones o los receptores de reconocimiento de patrones que ya les expliqué. Dentro de los sistemas solubles, ¿no?, está el principal el sistema de complemento, con sus dos vías, la vía de las lectinas y la vía alterna. Por ejemplo, la vía alterna es una vía, es la más antigua, ¿no?, y su modo de activación también es el más simple. El principal componente del complemento es la molécula C3. Y para el caso de la vía alterna, la activación de C3 depende de la hidrólisis que hace el agua, ¿no? El agua permanentemente está degradando moléculas y dentro de las moléculas que degrada está la molécula de C3. Entonces, hay un C3 hidrolizado que ya está activo. Ya está activo. No es como un sistema de barreras, ya está activo. Y basta que ingrese una bacteria para que ese C3 se pegue a la bacteria y active la vía alterna directamente. No necesita de complejos inmunes, no necesita de ninguna molécula activadora. ¿Quién activa la vía alterna? El agua. ¿Ya? Ese tipo de mecanismos está incluido dentro de lo que es la inmunidad innata. Bueno, el cuadro comparativo lo van a ver en el libro de Abbas, en este gráfico. La inmunidad innata va a reconocer secuencias antigénicas que son compartidas por diferentes gérmenes. La inmunidad adaptativa no. Los receptores y los anticuerpos surgen por recombinación somática y reconocen secuencias específicas de los gérmenes. Los de inmunidad, los receptores se codifican en línea, son heredados, son de línea germinal, ¿no? Y son compartidas por varias, o se expresan en varios grupos celulares. En cambio, los receptores de inmunidad adaptativa no, son clonales. Solo lo tiene el linfocito que hizo la recombinación y las copias de ese linfocito, su clona. El tipo de molécula que va a ser reconocida por los receptores de inmunidad innata o receptores de reconocimiento de patrones son los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Ya? Como les comenté, estas moléculas pueden estar en las membranas extra o intracelulares y también en los líquidos o fluidos intracelulares o extracelulares. Acá hay algunos ejemplos de patrones moleculares asociados a patógenos que son reconocidos por los receptores para PAM, ¿no? Ácidos nucleicos. El RNA simple, de cadena simple, ¿no? El RNA de cadena doble, que solamente lo tienen los virus, ¿ok? Y el ADN CpG, es un ADN no metilado que es característico de bacterias y de virus. Eso es reconocido por los receptores para PAM. Dentro de las proteínas, los PIB, la flagelina, ¿ya? Los lípidos de la pared celular que están contenidos en el lipopolisacárido y en el ácido lipoteicoico de los gram positivos, carbohidratos, ¿no? Las células de los mamíferos en general no expresan azúcares como manosa, ¿no? Más bien tienen residuos searilados, ¿ya? Y el otro no lo recuerdo en este momento, pero manosa no. Cuando hay manosa, eso es de algún germen, y eso es lo que va a reconocer el sistema inmuninato para iniciar las respuestas de defensa. Las actinoglucanos, que son características de los hongos, ¿okay? Los receptores de inmunidad innata sí pueden reconocer secuencias moleculares que indican que alguna célula sana se dañó, porque fue infectada, porque recibió algún trauma, porque de repente fue víctima del ataque de algún elemento citotóxico, en fin. Cuando sucede eso,
La célula dañada lo que hace, va a expresar secuencias moleculares que indican que está lesionada. A esas secuencias moleculares las vamos a llamar patrón molecular asociado a daño. ¿Ya? Dentro de las moléculas que son expuestas, ¿no?, que indican que la célula se dañó, tenemos a las proteínas de choque térmico, ¿no?, entre ellas la choque térmico 3. Bueno, las moléculas del grupo 1 de la caja de alta movilidad, ¿no?, de la caja 1 del grupo de alta movilidad. Estas moléculas, por ejemplo, se expresan cuando hay daño a nivel del núcleo de la célula. Le indican al sistema inmunitario que la célula está lesionada y por lo tanto es necesario iniciar una respuesta de reparación o de remoción del grupo celular dañado, y eso se hace a través de la instalación de un proceso inflamatorio agudo. ¿Ya? Bueno, la presencia de cristales como el urato monosódico, cuando, por ejemplo, esto está asociado a gota, ¿no? Cuando hay gota dentro de la célula se activa un complejo molecular que se llama inflamasoma, que inicia también respuestas de defensa, respuestas inflamatorias que son características de este problema. ¿Ya? Dentro de los receptores de membrana, ¿no?, el grupo más importante es este de acá, los receptores tipo TOL. En total son 13 moléculas diferentes. En el humano hay 10, de las 10 se conoce bien a 9, la 10ª no se sabe para qué sirve, ¿no? Y las otras están en el ratón, ¿ya? Bueno, estos receptores tipo TOL son glicoproteínas integrales de membrana, o sea, forman parte de la conformación normal de la membrana celular. Tenemos los de membrana extracelular, que son moléculas, digamos así, que están capacitadas o especializadas para interactuar con antígenos o secuencias moleculares que se presentan en las superficies externas de los gérmenes. ¿Ya? En cambio, las moléculas endosómicas, las que se expresan en los endosomas, en las vacuolas de las células, se especializan en el reconocimiento de ácidos nucleicos, ¿no?, sea RNA de cadena doble o cadena simple o el famoso DNA-CpG. Todas tienen un dominio que vamos a llamarlo dominio de reconocimiento, y en la parte intracitoplasmática tienen un dominio de activación, que es el dominio TIR, ¿no? TIR viene por TOL, receptor interleuquina 1 y resistencia. ¿Ya? Y acá tenemos al receptor tipo TOL. Este es en membrana extracelular, su dominio de reconocimiento, el dominio de activación, que es la secuencia TIR. Y en la membrana endosómica tenemos también al receptor tipo TOL con su dominio de reconocimiento y su dominio de activación, o TIR. ¿Okay? Los 9 receptores tipo TOL, el reconocimiento o la activación del receptor tipo TOL la hace formando pares, ¿no? Pueden ser homodímeros o heterodímeros. Para el caso de los lipopéptidos bacterianos, pueden ser heterodímeros del tipo TOL 1,2 o del tipo TOL 2,6, ¿no? Y el resto van a ser homodímeros, ¿no? Para los peptidoglicanos bacterianos, una vez que el tipo TOL comience a interactuar, va a reclutar otro receptor tipo TOL 2 para iniciar las señales de respuesta. Y de forma análoga sucede con todos los demás. Por esta vía tenemos que los receptores tipo TOL, bueno, en la activación celular en general de las células inmunes, la activación de las secuencias de señalización va a dar lugar al reclutamiento de lo que vamos a conocer como moléculas adaptadoras, que en su momento van a activar, ¿no?, o hacer surgir a los factores de transcripción nuclear. ¿Ya?
Para el caso de los receptores tipo TOR tenemos dos tipos de moléculas adaptadoras principales. Una es el factor de diferenciación mieloide 88 o MIG88 y la molécula TRIF. ¿Ya? La molécula TRIF. Se van a formar los factores de transcripción nuclear y como consecuencia de la translocación de los factores al núcleo vamos a tener la transcripción de los genes relacionados o vinculados con la respuesta inflamatoria aguda, principalmente interleuquinas. Ahí tenemos el grupo de interleuquinas que les comentaba al inicio, ¿no? 1, 6, 8, 12 factores de necrosis tumoral e interferón de tipo 1, ¿no? Entonces, el alfa beta. Y aquí está la vía de la MIG88 y la vía del TRIF. Esto lo vamos a desarrollar con más detenimiento en seminarios. La señalización, esto ya sería bueno que se lo aprendan, ¿no? De una vez. Por la vía del NF-κB, genes relacionados con la respuesta inflamatoria aguda, interleuquinas, acá tenemos tres, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6. Moléculas quimiotácticas, las células inmunes migran porque existe la quimiosina, ese es uno. Y segundo, porque la célula tiene el receptor para esa quimiosina. ¿Ya? La migración no es al azar, está guiada por señales. También se induce, o sea, el factor de necrosis tumoral en particular, induce en la célula endotelial la expresión de moléculas de adhesión, particularmente selectina E. Y también se induce la expresión de moléculas de coestimulación para la activación de linfocitos T efectores, ¿no? La actividad de todo este conjunto de mediadores permite la instalación de los procesos de respuesta inflamatoria aguda para la remoción del agente agresor. Y después se va a estimular la actividad de la respuesta adaptativa. Por el lado de los factores reguladores de interferón, los IRFs, los principales son el 3 y el 7, vamos a tener la transcripción de los genes de interferón de tipo 1, que son dos, el alfa y el beta, ¿no? La actividad de los interferones de tipo 1 induce en las células lo que se conoce como estado antiviral, que es un estado de no replicación, y va acompañado de la aparición de moléculas que son capaces de bloquear los procesos de replicación y de traslado viral y de formación de nuevos virios. Receptores citosólicos, los receptores tipo NOT, son un grupo de más de 20 moléculas, ¿no? Eso también lo vamos a revisar en seminarios. La estructura es similar a la que tienen los receptores tipo TOR, tienen una secuencia también rica en leucinas, que es lo con lo que interactúa con los PAM, y estos receptores, aparte, tienen un dominio que se llama dominio de oligomerización. Forman complejos moleculares, ¿no?, que pueden terminar activando, dando lugar a la liberación de formas activas de interleuquina 1, interleuquina 18, o en el caso del señalosoma del NOD tenemos la formación del factor de transcripción nuclear NF-κB. Esto también lo van a revisar ustedes, ¿no?, en el libro de Davas, que deben terminar adorando, ¿ya? Bueno, esto sí también se lo van a aprender. Ya. Después tenemos los receptores que se especializan en el reconocimiento de RNA, ¿ya?, por ejemplo del tipo RIG. Estas, por ejemplo, terminan interactuando con moléculas que se encuentran sobre la superficie de la membrana mitocondrial, que son, les llaman moléculas de señalización mitocondriales de señalización antiviral, que posteriormente también da lugar a la generación de factores de regulación de interferones para la producción de interferón de tipo 1. ¿Okay? Acá tenemos a las dos, la RIG1 y la MDA5. ¿Okay? Hay otras, las colectinas, son moléculas que interactúan con otras moléculas de los antígenos que tienen residuos carbohidratos
¿no? Esa es la característica de estas moléculas. Ahí tenemos, por ejemplo, la proteína fijadora de manosa, que reconoce los mananos, ¿no? De las bacterias, los gérmenes en general. Las proteínas de fase aguda, la más conocida, la proteína C reactiva. Eso sí, algunos de ustedes van a presentar sobre tetraxinas y ahí tienen que hablar de proteína C reactiva. Y las proteínas NOT, que las hemos visto hace un momento. Los receptores basureros, estos receptores, bueno, cuando se ubicaron, se relacionaron con el reconocimiento de células muertas por parte de los macrófagos, ¿ya? Pero lo cierto es que los receptores basureros también reconocen secuencias antigénicas en los gérmenes y son receptores que intervienen en los procesos de captura de gérmenes para fagocitosis, ¿ya? Entonces su función es más variada, pero ya se quedaron como basurero y ahí nomás.